Muy buenas tardes, bienvenidos a la Facultad de Psicología. Empezamos ahora un nuevo encuentro del ciclo de conferencias Autismo, Clínica e Investigación, ¿no? Es un ciclo organizado por el Programa de Desarrollo Psicológico, Psicología Evolutiva del Instituto de Psicología de la Salud de esta facultad, que tiene el apoyo de la Comisión Sectorial de Investigación Científica también. En esta ocasión nosotros vamos a abordar el tema de la intervención temprana en los trastornos del espectro autista, y por eso tenemos como nuestra invitada la profesora Costanza Colombi de la Universidad de Michigan. Acá les voy a presentar un poco nuestra invitada. Ella es formada en Psicología Clínica y del Desarrollo por la Universidad de Parma. Tiene un doctorado por la Universidad de California, Davis, bajo la tutoría de Sally Rogers. Ella también tiene un postdoctorado en la Universidad de Michigan con la supervisión de Katie Lord. Ella fue un miembro del Consejo Nacional de Investigación en Italia y actualmente se desempeña como profesora en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Michigan en Estados Unidos. La profesora Costanza va a presentar su trabajo. Yo voy a hacer la traducción al español. Calculamos alrededor de 1 hora aproximadamente. Después haremos un espacio para preguntas de ustedes. ¿De acuerdo? Bueno, les deseo un excelente encuentro, un buen trabajo, Constanza. Muchas gracias. Thank you very much for the invitation to Professor Camparo and also the University of Psychology here in Montevideo. It's a real honor for me to be here tonight with you and during this week. Bueno, entonces ella agradece la invitación y para ella es un gran honor estar presente hoy en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Tonight I'm going to talk about early intervention in autism. This is a topic that I've been studied and I've worked as a clinician and as a researcher for almost 20 years. Entonces hoy ella va a abordar el tema de la intervención temprana en los TEA. Es un tema con el cual ella viene estudiando y trabajando desde hace 20 años como investigador y como clínica. Specifically, I'm going to introduce early intervention in autism, and then I'm going to talk specifically about the early start Denver model, which is very early intervention developed by Sally Rogers and Jerry Dawson for very young children with autism, and it's an evidence-based intervention. Entonces hoy ella va a abordar el tema de la intervención temprana en el autismo y va a presentar también el modelo Denver de intervención temprana, que es un modelo que dedicado a los niños chicos, ¿no?, en la edad temprana, y que fue desarrollado por Sally Rogers y Jerry Dawson. Please feel free to ask questions or make comments throughout the presentations. I think it's really helpful for everybody, so do not wait the very end. I'm also ask you to not record. I'm going to show videos and slides with pictures of families. I'm going to ask you to not record the slides or the videos for privacy issues. Ella comenta entonces que ustedes si necesitan hacer preguntas o comentarios durante la presentación, ella no tiene problema. Al contrario, para ella puede ser una ayuda también para saber cómo ustedes están entendiendo. Y un tema que es muy, muy importante es que ella va a presentar algunas imágenes y videos de sesiones de tratamiento, y ella pide que ustedes no lo graben, no saquen fotos, no graben con el celular de ninguna manera, porque es un tema de la privacidad de estos pacientes. Okay, so let's start. So when we talk about intervention in autism spectrum disorders, we can divide up the intervention in 3 main models.
Entonces, cuando hablamos de las intervenciones en el autismo, nosotros podemos dividirlos en aproximadamente tres tipos de modelo. We have the didactic applications of applied behavior analysis. One of them is discrete trial teaching. Entonces, uno de los modelos es la aplicación didáctica de la análisis de conducta, como pues, por ejemplo, la enseñanza de tareas discretas. Then we have naturalistic applications of applied behavior analysis. Después tenemos la aplicación naturalística del análisis de la conducta. And then we have developmental and relationship-based approaches. And these are based on theories and research of infant and early childhood development. When you have probably heard about ABA, I don't know how you say in Spanish. Y análisis de la conducta, análisis del comportamiento. So I wanna make a point that that's not exactly a model for autism. Tá. Entonces, una tercera modalidad son los abordajes que son basados en el desarrollo y en la relación, que son teorías e investigaciones en niños o niños muy chicos y que se pautan por la idea del desarrollo, ¿no? Entonces ella pregunta acá sobre el análisis de conducta, pero ella enfatiza que no es lo mismo, no es la misma cosa que el análisis de conducta. Within ABA, there are models that have been developed to intervene with autism. When we say applied behavior analysis, this is a science that is devoted to use the science of learning and implement that in everyday life. Claro, entonces existen modelos de aplicación del análisis de la conducta en el tratamiento del autismo, ¿no? Y este análisis de conducta en realidad es una ciencia que se dedica a usar estos elementos científicos con relación al aprendizaje en la clínica. So when we say ABA, it may be extremely different. And I'm going to show you some example of ABA. So the very first approach, the very first use of ABA in autism was in the 70s by Lovas at UCLA. You have to think about that Lovas started to work with children who were between like 4 and 7. They had never received intervention, and those were the very first implementation of early interventions. So now, almost 50 years later, we know we can do things different. Lovas was a pioneer, he was an innovator, but I'm sure like if he had to start right now, he would do things really differently. Entonces, antes de hablar sobre el Denver, ¿no? Ella va a comentar entonces cómo es el uso del análisis de la conducta en relación al autismo, que son cosas muy distintas. Y acá ella ya comenta que el primer uso de esta teoría en el autismo fue en los años 70 en la Universidad de Los Ángeles, California, de un autor llamado Lovas. Él ahí trabajó con niños entre 4 y 7 años que nunca habían recibido intervención antes. Esta fue la primera aplicación de esta teoría al autismo, pero ella piensa que, bueno, que 15 años después esto cambió radicalmente. Y Lovas, que fue un gran pionero y un innovador, ¿no? Él hubiera hecho cosas distintas si hubiera conocido los desarrollos que vinieron después. So what Lovas developed is called discrete trial teaching, and this is often confused with ABA. So when we say ABA, when people say ABA, they really mean discrete trial teaching. So this should be, you know, we should keep that in mind.
I'm going to show you a little bit of what discrete trial teaching look like, and then I'm going to talk a little bit about the components. Entonces ella va a empezar mostrando cómo funciona esta enseñanza de tareas discretas, que a veces se suele confundir con el análisis de conducta, pero que son cosas distintas. Pero bueno, ahora ya va a mostrar un pequeño video para dar un ejemplo a ustedes. So DTT, discrete trial teaching, is a model developed within ABA. Claro, este es un modelo que se desarrolló con relación al análisis de conducta. So this is an example. Este es un ejemplo. What are we working for? M&M's. Say I am looking for M&M's. M&M's. All right. Drew, touch. Look at me. Good boy. Look at my eyes. One, two, three. Good looking. Touch something that you wear. Wear. Touch something that you eat. Oh, good touch. Good. What do you eat? You eat Cookies. cookies. Good job. Drew, show me drinking. What are you doing? Drinking. Say, I'm drinking. I'm drinking. What are you doing? I drink. I'm. So some components of it, the instructor decides the activities. So the activities totally led by the instructor. The instructor decides the kind of reinforcements to provide to the student. So she does high five, she does cookies or candies, and you get the feeling that this is not a natural activity. It's something really contrived. It's something really structured thinking that children with autism learned in a different ways in comparison to children with typical development. When we show videos or we teach our naturalistic intervention, one of the critiques is that children with autism do not enjoy the same things that children with typical developmental do, and so they need to be taught differently. But we think that that is basically not true. Entonces, algunos de los componentes de lo que vimos ahora, por ejemplo, el instructor decide las tareas, decide también qué tipo de reforzamiento se usa, entonces ella usa una galletita y el choque 5 también, y es un modelo bastante estructurado, pensando que los niños con autismo aprenden de una manera bastante distinta de los niños con un desarrollo típico. Cuando ellos hablan desde la perspectiva naturalística, ¿no? Ellos consideran que critican este modelo diciendo que en realidad los niños con autismo, a ellos no les gusta las actividades de las mismas maneras que hacen con los niños con desarrollo normal o típico, entonces ellos deben ser enseñados de una manera específica y distinta. And then there are approaches, for example, PRT, Pivotal Response Training, developed by the Kogels and Laura Schreiben, that use the principles of behavior analysis, but in naturalistic context. Entonces hay otro tipo de intervención, por ejemplo, que ellos llaman de PRT, que es el entrenamiento Pivotal Research Training. Pivotal Pivotal Response Training. Entonces es el entrenamiento de respuesta pivotal, que es pensado desde esta perspectiva naturalística como algo bastante distinto. Fue pensado por ese Jerry Goldson. And it was developed by students of LOVAS, and they developed PRT
to overcome some of the problems of discrete trial teaching. Y este modelo fue desarrollado por estudiantes de LOVAS, que había mencionado antes, y fue pensado para superar algunos de los problemas que se habían enfrentado en la aplicación de esta enseñanza de tareas discretas. One problem of discrete trial teaching is generalization, because each skills is taught in a really contrived way and is divided up. So, for example, if you teach somebody sit down, you teach it on the chair, and then you have a different program to teach sit down on the floor, and then a different program if it's me saying sit down, or if it's somebody else saying sit down. And so this becomes really complicated, and generalization is really, really difficult. Claro, entonces uno de los problemas que había con el primer modelo es en relación a la generalización, porque ellos, si bien lograban los resultados, pero eran relacionados a situaciones muy específicas. Entonces, por ejemplo, si tú enseñabas a un niño a sentarse, tendría que utilizar un programa para enseñarlo a sentar en una silla y otro tipo de programa para enseñarlo a sentarse en el piso. Lo mismo era que será vos, terapeuta, que pedía para que el niño se sentara, o si era otra persona. Something that I quote Laura Schreibens. She says, if you go to a library and ask for a book, on the other side you have somebody who gives you a book. You don't have somebody who says, good job, here is a candy. Claro, y como dice Laura Schreibens, si vos vas a una biblioteca y pedís un libro, nadie viene y te dice, acá tenés tu libro, felicitaciones, choca 5. So pivotal response training really tries to use intrinsic reinforcement, so reinforcements that directly comes from the activities, as well as reinforcements that is directly related to the response of the child. So again, I want a book and somebody gives me a book, or like maybe the child looks for a ball and receive a ball, doesn't get somebody from the other side saying, good talking, here is a candy. Entonces, en este modelo de entrenamiento de respuesta pivotal se usa un tipo de reforzamiento que se llama reforzamiento intrínseco, que está relacionado directamente a la respuesta que se espera que el niño dé. Entonces, por ejemplo, si el niño pide el libro, vos vas y le das el libro. Si el niño mira una pelota, vos vas y le das la pelota. Y no existe este tipo de reforzamiento indirecto, que es más, digamos, una galletita o felicitaciones. Helicopter. So here is an example of pivotal response training. Helicopter. Es un ejemplo de entrenamiento de respuesta pivotal. Wow, so pretty. So the child Helicopter? enjoys playing Helicopter. Woo! El niño disfruta jugar with this like Good job, helicopter. con esto que son semillitas que Helicopter. hacen un vuelo como en un helicóptero. Wow! Here goes the helicopter. Whee! Helicopter? Helicopter! Woo! Helicopter. Helicopter! So before the child was receiving candies for responses, now when the child asks for helicopters, receive the helicopter. So that's the crucial difference between
using the principle of behavioral analysis in a structured, controlled, artificial way, and using the principle of behavior analysis within a naturalistic way. Entonces, esta es la diferencia. Antes vos le dabas un dulce para cada respuesta que era la esperable. Y ahora acá con el niño pide un helicóptero, vos le tiras el helicóptero. Entonces esta es la diferencia entre una situación que es específica y estructurada y algo que sucede de una manera naturalística en la vida cotidiana, digamos, ¿no? The third group of models in early intervention are developmental and relationship-based approaches, and these are based on the theories and research in infants and early childhood development. Y el tercer grupo es el grupo de abordajes que están basadas en teorías del desarrollo y de la relación y que toman como insumo los elementos del desarrollo infantil. I also want to talk briefly about teach in terms of philosophical reason. So teach was developed by Shopler in the 60s. The goals was independence and functional living and capitalizing on strengths of people with autism. Normal was not necessarily the goal, but was the acceptance of the culture of autism. We also need to think about that teach was developed for adults with autism. Entonces ella va a hablar rápidamente sobre el método teach, básicamente por una cuestión filosófica, que fue entonces un método desarrollado por Shopler en los años 60 y que el objetivo es buscar la independencia y la autonomía funcional con las habilidades funcionales de la persona. Y la idea es potencializar entonces las habilidades y fortalezas que tiene la persona, que la idea no es exactamente buscar algo cercano a la normalidad, sino que aceptar una especie de cultura del autismo que no es inferior a las otras. Y acá una cuestión que ella hace referencia a que este método en realidad fue pensado para adultos con autismo. There are also, again, the philosophical issues is to what extent do we accommodate early autism? To what extent do we try to change developmental trajectory? Again, Shopler's had to deal with adults with autism, and so again, acceptance of the culture of autism. But if we work with very young children, when we talk about very young children, we talk about children who are 2, 18, 12 months, maybe even younger. Can we maybe think about changing developmental trajectories? Claro. Entonces, la cuestión filosófica que le interesa es que el método Teach está pautado por esta idea de la aceptación de esta cultura del autismo, ¿no? Es la idea de que un cuestionamiento hasta qué punto nosotros tenemos que acomodar el autismo precoz y hasta qué punto nosotros tenemos con la intención de cambiar la trayectoria del desarrollo de estos niños. Entonces, sin embargo, esto plantea una gran dificultad cuando uno piensa niños muy chicos, como 2 años, 1 año y medio, o un año, o inclusive menos que esto. So developmental approaches, when I talk about developmental approaches, I talk about Denver model, CERT, RDI, Hanen. These are our developmental approaches. Some of the common features are that they focus on social interaction and engagement. They focus on play, on symbolic play, communication, shared attention. They are based on the literature of typical early development. And the goal is to normalizing skills to the extent that is possible. Entonces acá lo que ella va a llamar de abordajes evolutivos, ¿no? Que ella, por ejemplo, lista el método Denver, uno que se llama CERT, otro que se llama RDI, son métodos que están focados en la interacción social y en la relación social.
como por ejemplo el juego, especialmente el juego simbólico, cuyos, digamos, lo que se trata, lo que se aborda es la comunicación, el lenguaje, la atención conjunta, y que estos modelos vienen de una literatura acerca del desarrollo infantil típico, y el objetivo en realidad es normalizar las habilidades de la mejor manera posible. Some of the limitations of the developmental intervention are that the empirical studies traditionally are of poor quality because they come from clinical work, while intervention based on ABA principle, they usually come from the lab, so from empirical work. Entonces, una de las limitaciones de este tipo de intervención es que ellos no tienen buenos estudios empíricos que demuestran la eficiencia, básicamente porque están derivados o están relacionados al trabajo clínico, mientras que en general los trabajos de análisis de conducta se desarrollan en un laboratorio o tienen una base empírica fuerte. The teaching procedure is less articulated, and usually in these approaches, professionals don't take as much data. Que los procedimientos de enseñanza en realidad son menos articulados y en general las personas que trabajan con este método, they use less data. Yes, like like in ABA, you take a lot of data. Sí. Entonces, en este caso, en realidad, al contrario del método, los métodos más conductuales, que hay todo un análisis de cantidades de conductas, de frecuencias, etcétera, de datos, ¿no? Y en realidad estos clínicos, ellos trabajan con un volumen reducido de datos. And they need some adaptation for children with autism, because we know that children with autism do benefit from repetition, structures, and so they really need those repetition and that structure. Claro, y acá también hay otra limitación porque los niños con autismo, ellos necesitan una adaptación de este tipo de modelo, básicamente porque para ellos es muy importante la repetición y la estructuración de las actividades. So again, what kind of intervention we need and for what age? Shopler was dealing with adults, Lovas with children like 4, 7, 8. Today, when we talk about early intervention, we talk about 12 months and even younger. And so, how does a young child look like? I'm gonna show a video of my own child when he was 20 months, and I'm gonna show you like just one activity that just happens with his great-grandmother. Entonces ella pregunta, entonces, ¿qué tipo de intervención y para qué edades? ¿No? Entonces vos tenés que Shopler pensaba en adultos, Lovas, niños de 4, 6, 7 u 8, y hoy en día estamos hablando de intervenciones tempranas para niños de 1 año o menos, ¿no? Entonces ahora ella va a mostrar un video de su propio hijo para mostrar para ustedes cómo es lo que hace un niño joven con las conductas que nosotros esperamos que ellos desarrollen. 20 months, you said? 20 months. 20 meses tenía. Fuori, io da scuola prima. Fuori. So it's really obvious that it's two people interacting together. They're both leading and following. Entonces es muy evidente que son dos personas que están interactuando una con la otra y las dos están tanto liderando como acompañando a la otra. So there's not just one person directing the interaction. No hay una única persona que está dirigiendo la interacción. There's a lot of imitation going on, and in fact they have the same tool in their hands. Tem muita imitación que está sucedendo.
sucediendo y de hecho ellos tienen el mismo instrumento en las manos. And just by developing this activity, there's a lot of language that is learned. So it's both receptive and expressive language. So there were words like outside, inside, on the back, under the table, on the table. And so you see how within like natural activities, how frequent those teaching trials are. And what we tried to do in Denver model is to map the same kind of teaching and learning that happens during typical development and really have those really high frequency teaching. Entonces, otro tema interesante es que hay un gran uso del lenguaje en las conductas, ¿no? Que están acompañados, un tipo de lenguaje tanto receptivo como expresivo. Hay una gran frecuencia de términos como adentro, afuera, arriba, abajo, etc. Y esto demuestra entonces cómo las actividades de enseñanza en realidad naturalmente se dan de esta forma, ¿no? Y los modelos que ella va a presentar en realidad tratan de imitar este tipo de situación, básicamente con esta gran cantidad de enseñanza que se da o de aprendizaje que se da en estas situaciones. The activity are co-constructed, so it's both the adult and the child who bring something into the activities, and we capitalize a lot on the motivation of the child. If a child is motivated, it's the child who's going to learn. If the child is not motivated, it's not going to learn. Then it's when you need to lean on extrinsic reinforcement. So candy, good job, good talking. But we know even from like basic animal science that extrinsic reinforcement is not as powerful as intrinsic reinforcement, as motivation. Entonces, son situaciones que son co-construidas entre el adulto y el niño. Ambos tienen, digamos, la conducción de las actividades y uno de los objetivos es potencializar la motivación del niño para participar de estas tareas, básicamente porque sabemos que los niños motivados aprenden más y los niños con menor motivación tienen más dificultades para aprender, y es ahí que sería el caso de utilizar aquellos reforzamientos extrínsecos que ella comentó, como por ejemplo la galleta, el dulce o felicitaciones, ¿no? Pero este es un tema que ellos ya saben desde de los estudios con los animales, que el reforzamiento intrínseco relacionado a la propia actividad tiene una eficiencia mucho más elevada que el reforzamiento extrínseco. So what does the early start Denver model look like? And I'd like you to think about the previous activities, so the activities with the child with typical development, and also the very first videos that I showed about discrete trial teaching. And think about what it looks like. Entonces, more. ¿cómo es entonces el modelo Denver, ¿no? Entonces ella ahora va a mostrar un ejemplo y ella pide que ustedes presten atención y pueden intentar comparar con lo que ella mostró de su propio hijo, ¿no? Lo que sucede con los niños con un desarrollo típico, pero también con aquellos videos que habíamos visto antes de las estrategias de terapia. Maybe I'll just go out. Hello. Before it opened. Yeah, so maybe I'll just go. Did you have a copy at the desktop? No, but maybe I'll just try to open it from here. Ahí va. Hello. So this is a child who was 2.5.
Este es un niño de 2 años y medio. So he's offered choices. It's not forced to do anything. Le proponemos cosas, él no es obligado a hacer nada. And then he finally chooses to play with Play-Doh. And so he comes and sits at the table. Entonces el objetivo es que él juegue en la mesa, por eso hacemos los estímulos ahí que están en la mesa. And I also have a role. I'm also going to play with the child. I'm not just instructing, or I'm not just looking, but I'm actively involved within the activity. Ella tiene una función, ella no va solamente observar ni dar las instrucciones, ella va a participar del juego y va a intentar motivarla a participar del juego con ella. And see the double toys like it was happening before with the child with typical development. Entonces miren también cómo son duplicados los elementos del juego, así como habíamos visto en el caso, la secuencia del niño con desarrollo típico. Imitating a child is really helpful to develop social orientation. So if we imitate a child, the child will realize, and we know that children with autism realize to be imitated, and they'll start to pay more attention to you. Entonces, imitar a los niños es muy útil para ellos, y sobre todo los niños con autismo, ellos perciben cuando están siendo imitados, y esto puede facilitar o ayudar en la orientación social y ayudarlos a mejorar la interacción con los otros. In this phase, the teaching is slow. I'm just trying to see what the child likes. En esta etapa ella no tiene el objetivo de enseñar nada, ¿no? Ella básicamente quiere saber qué es lo que le gusta al niño. Because I'm really looking at having the child engaged. So I'm not just going there like boom, 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 teaching, teaching, teaching. The child needs to be engaged, and once the child is engaged, then it's going to be much easier to teach. Entonces, el objetivo es hacer con que el niño participe, por eso ella no lo va a bombardear con instrucciones y órdenes y pedidos. Entonces ella va a esperar que cuando ella sienta que el niño está participando con ella, ahí sí ella va a empezar entonces a aumentar el nivel de lo que ella está enseñando. But then once the child is engaged, then it's where the teaching can be very frequent, and then you'll see an example of that. Claro, cuando el niño está entonces participando, ¿no? Cuando el niño está interactuando, tal vez, es ahí que es posible aprender, y ustedes se van a dar cuenta entonces cuando él realmente empieza a participar. Or no, a horse. Bush. Bush. Yeah, horsey. Yeah. So now he starts to be more interested. Horse. He starts to be more engaged. Ele parece estar um pouco mais interessado, parece estar participando mais. Bush. Bunny. Yeah. So you see the communication increases. So the eye contact increases. He points. He uses words. So for me, that's a sign that I can develop more that area of activities, and I can perhaps push a little bit more with the teaching as well. Can you push? Entonces vemos aí que o niño está dando señales de que está mais interessado, há mais contacto ocular, ele señala, usa palavras, e aí ele já vai sabendo entonces que este tipo de atividade le interessa e le gusta, e a partir de aí que já vai buscar aí trabalhar em estas áreas. Another component of Denver model is that it covers all areas of development, and each activities cover multiple areas of development.
So for example, here you'll see that we use Play-Doh, so it's a fine motor activity. Entonces, una de las características del Denver es que él trabaja con todas las áreas del desarrollo y que cada actividad trabaja, cubre múltiples áreas del desarrollo. Por ejemplo, el Lego con el cual nosotros estamos viendo acá el trabajo tiene que ver con la motricidad fina. But there's tons of receptive and expressive language components. So it's like push and in and out, and then the child makes requests and comments. Pero también hay una cuestión del lenguaje receptivo y el lenguaje expresivo, como hay esta cuestión del adentro y del afuera, el niño hace pedidos. Push. I'll push with the horse. Yeah, thank you. In the interest of time, I'm going to go ahead a little bit with this activity. So I'm going to show you something else. As I was saying, is that we cover all area of development. Por cuestiones de tiempo, eu já vou avançar um pouco mais acá no vídeo, porque eu já quero mostrar um momento no qual queda evidente esta questão de cobrir todas as áreas do desenvolvimento. And there's this focus on initiation. So it's the child who chooses the activity. Entonces hay un foco en la iniciación, ¿no? Es el niño quien elige la actividad. Open shop. Open shop. Can you give a clap, clap, clap? Clap, clap, clap. Open shop. Open shop. Put them in your lap, lap, lap. Open shop. And there's both leading and following, leading and following. And we go, También está la cuestión we go. de alternar quién lidera, quién acompaña, quién lidera y quién acompaña. Open. And as you could see, we were doing an activity at the table. Now we do an activity standing up with a different focus. And that's how Denver model work. It's never like we stay for an hour at the table, but we move around the room and we change kind of activities. Entonces ustedes vieron que empezamos en la mesa, ahora estamos ahí parados y es así que el modelo Denver funciona. Siempre cambiando las tareas y las actividades, nunca pasamos muchas horas en una misma situación, una misma posición. Okay. So what is the SDM, Early Start Denver model? It's a curriculum. So it has a really thorough curriculum that follows developmental sequences in all areas of development. And the curriculum corresponds to 12 to 48 months of age of typical development, and is divided up in 8 different areas. So everything from expressive communication, receptive communication, imitation, social interaction, motor skills, everyday living skills. And it's also a set of very specific teaching practices. Entonces, en realidad, el Denver es una currícula, ¿no? Es una currícula de actividades desde la perspectiva evolutiva, que aborda ahí desde los 12 a los 48 meses, y son 8 áreas de desarrollo para abordar, como la comunicación expresiva, la comunicación receptiva, la imitación, la habilidad motora, las habilidades cotidianas. And it can be done at home. It can be done in group program, within parent coaching, or disciplinary therapies. There's these aspects of ecological
adaptation of the model. So there's nothing special about doing the therapy at home. It depends on where the child is. Entonces se puede realizar las actividades en casa, en un grupo, en un contexto educativo, todo esto por una cuestión ecológica, ¿no? No hay ningún problema en hacer estas tareas en casa si es ahí que el niño se encuentra. So what happened in Italy, for example, is that when there were the first application of discrete trial teaching that came from America, people were reading that the programs were implemented at home, and there are reasons why LOVAS implemented the program at home. It was that in the United States, preschools are all private and very expensive, and they would not accept children with disabilities, so the children were at home, and that's why LOVAS implemented the program at home. So in Italy, people took that as a mistake and thought that they had to implement the program at home. But the children, most of the children in Italy are in school because we have public education. Claro, entonces ella comenta ahí cómo fue la recepción del modelo de enseñanza de tareas discretas en Italia, porque cuando LOVAS desarrolló estos conceptos en Estados Unidos, él planteó que el tratamiento se tendría que hacer gran parte de él en casa, ¿no? En el hogar. Pero esto tenía que ver también con una situación en la cual la educación inicial en Estados Unidos hay que pagar, ¿no? Es privada y además es muy cara. Y además las escuelas no aceptaban estos niños. Entonces, cuando ellos llevaron este modelo para Italia, ellos lo tomaron así literalmente y empezaron el tratamiento en casa. Pero esto fue un error, fue un equívoco, porque en realidad en Italia las escuelas son públicas y estos niños podían ser incluidos ahí. Autism is a developmental disorder, and so the curriculum follows the developmental sequences. And what is thought is that if you teach by following the developmental sequences, the teaching is much more powerful. So if a child, for example, is producing only vowel sounds, I'm not going to teach the word crayon, but I'm going to try to focus on words like ball, mom, words that are easier and that are coming next in development based on developmental sequences. Claro, entonces, como el autismo es un problema del desarrollo, entonces los tratamientos deben seguir una secuencia evolutiva también, y esto hace con que los resultados sean mucho mejores, ¿no? Entonces ella toma como ejemplo un niño que está, por ejemplo, hablando apenas las vocales. Vos no tenés la intención ahora de enseñarle palabras complejas como cráneo, pero sino que vos a partir de palabras como mam, no sé, gato, palabras sencillas que tienen vocal. Pelota, ahí va. Yes, and unfortunately, all areas of development are affected, and so all areas are also targeted. Entonces, como todas las áreas potencialmente están afectadas, todas las áreas del desarrollo pueden ser abordadas. Developmental is an interpersonal process. Within any kind of approach that you think about, there's always, humans learn in interactions with other individuals. And so the quality of relationship mediate the development. When we talk about quality of relationship, we talk about positive affects, which is like this natural display of affect. It's not that artificial, like high five, good job, good talking, but it's that like natural display of affects, reciprocity, sensitivity and responsivity. Entonces, el desarrollo es un proceso interpersonal. Es así que el aprendizaje también es algo social. Y él depende de la calidad, de relaciones de calidad.
¿no? Y que relaciones de calidad que son aquellas que presentan o exhiben los afectos de una manera natural. Vos nunca en situaciones cotidianas, vos no demostrás tus afectos de esta manera. Ah, qué bueno, choque 5, feliz éxito, qué bueno. Que en realidad tiene mucho más que ver con una sensibilidad, una responsividad y una reciprocidad. And we use naturalistic teaching approaches that you have had the opportunity to see in the videos before. Entonces usamos este tipo de estrategias de enseñanza que fue la que vimos en el video anteriormente. Parents are at the center of the intervention, so children spend most of their time with their parents and their families. And so we want to support families. We want to support the preferences and the priority of the parents. Also, we know that autism is a social disorder, and so the relationship with the family must be at the center of the intervention, not because they are bad parents, that's not what we think about, but because a child with autism is a child who is harder to manage and to teach in comparison to a child with typical development, and so parents need special support. Entonces, los padres, ¿no?, están en el centro del tratamiento y la idea es evidentemente brindar una especie de apoyo para ellos, comprendiendo sus preferencias, sus prioridades, no porque ellos sean malos padres, ¿no?, sino porque ellos son padres que tienen un niño que es más difícil de lidiar, es un niño más difícil de enseñar que los otros niños que tienen un desarrollo típico. Thank you. We also use the science of learning within Denver model, so I'm not going to go too much into details, but we are using the structure of we know that there's a behavior, there's something that happened before, so there's an antecedent, and there's a consequence. We manage motivation and attention. We use techniques like prompting and fading, and we do take data. We take data because we do believe that it's important to take data to monitor progress. Entonces, ellos utilizan o piensan su intervención desde el conocimiento sobre el aprendizaje, ¿no?, tomando como esta estructura de la conducta que viene del análisis conductual, que piensa que la conducta tiene un antecedente, tiene una consecuencia, que ellos utilizan entonces algunas estrategias como las señas, por ejemplo, y otra cuestión es que ellos también utilizan una gran cantidad de datos, toman datos de las intervenciones, porque es así que ellos pueden monitorear la evolución del tratamiento. If possible, we use a multidisciplinary approach, so we are in big support of having a team of people with multiple professions, so physicians, psychologists, occupational therapists, special educators, behavior analysts, speech therapists, and so on. Because unfortunately, none of us is able to support a child with autism, because a child with autism has so many difficulties. And so if possible, we work in a team. Sometimes it's not possible because, even in the United States, there are areas that are really, removed, geographically really removed. And so if not possible, like an individual professional can still implement ESDM, but if possible, working in a team is really supported. Entonces, ellos también, siempre que posible, ellos trabajan con equipos interdisciplinarios, con un equipo que incluye un médico, un psicólogo, un terapeuta ocupacional, educadores especiales, analistas de conducta, fonoaudiólogos, etc., porque ellos piensan que, que no es posible cada uno de ellos individualmente atender a todas las necesidades del niño.
Y cuando esto no es posible, por ejemplo en Estados Unidos, o donde en algunas áreas más alejadas de los centros urbanos, a veces no es posible encontrar todas estas personas, pero bueno, cuando es posible, en realidad ellos tienen la evidencia de que podemos hacer un trabajo mucho mejor con los niños. ESDM can be implemented in multiple environments, so it can be implemented in the environment of the child. Entonces, el Denver puede ser implementado en múltiples ambientes y él puede ser en los ambientes en los cuales está presente el niño. The idea is really to try to have the child involved with other people throughout the whole day. If you think about toddlers are involved with other people throughout the whole day, you don't need to work hard, but just an infant is just attracted to people, to the voices, to the faces, to the movement. And so just being in a home or like in a school, a young child is just involved with other people throughout the whole day. And we are trying to do that for children with autism as well. Entonces, otra preocupación es que el niño esté interactuando con otras personas durante todo el día. Porque cuando pensamos en los niños ahí que ya caminan, ¿no? Lo que vemos es que ellos están interactuando con otras personas todo el día y que ellos son atraídos por las voces, los rostros, el movimiento, y que esto se da en varios contextos como el hogar, la escuela, etc. Entonces, la idea es que el tratamiento también tome esto o simule este tipo de situación. So we know that children with autism are especially impacted in social orientation, in imitation, in joint attention, nonverbal communication, language, functional, symbolic play, and they learn slowly. Entonces nosotros sabemos que los niños con autismo son afectadas las áreas de la orientación social, la imitación, el lenguaje no verbal, el juego, tanto el juego simbólico como el juego funcional. So Denver model thinks that because of the biology of autism, the child is not adequately engaged in social learning. So again, an infant is just naturally oriented to people. This social orientation in autism is diminished, and because of that, it's like if the child with autism was in a situation of social deprivation, not because the environment is a poor environment, but because of the biology of autism. And that creates a barrier between the child and the learning opportunities, and that has an impact on the psychological and neurological trajectories. Entonces, el modelo Denver, a partir de una concepción biológica del autismo, entiende que los niños no participan del aprendizaje social y tienen dificultades con la orientación social. Y esto entonces representa para ellos una especie de privación social, ¿no? de privación social, que no se refiere a la calidad del ambiente o del entorno, sino más bien a la propia capacidad de los niños de participar de estas situaciones sociales. Por lo tanto, la capacidad de ellos de aprender socialmente se ve comprometida, y esto es lo que vemos ahí en los síntomas del autismo. So we want to bring back the child into the social loop and teach the building block of social life. So imitation, communication, sharing experience, but we also know that we need to fill in the gaps that have accumulated.
Entonces, la idea entonces del tratamiento, de la intervención es traer este niño de vuelta a la experiencia social, ¿no? A la orientación social, a la imitación, a la experiencia compartida, ¿no? Porque es así que se puede pensar que el niño puede mejorar ahí en estas áreas y evidentemente también ir prestando atención a los vacíos que existen entre cada una de estas áreas. So this is an example of the curriculum. So this is for the receptive communication area. So you can see that all the skills are organized in a developmental sequence. So for example, localize sounds by turning to the source. And then later on, you may have follow a proximal point. And then later on, you can have response to his or her name. Entonces, este es un ejemplo de una currícula del modelo. Acá nosotros tenemos una secuencia de habilidades con relación al lenguaje receptive, el lenguaje receptivo. Entonces, vos podés ver, por ejemplo, que uno de los elementos, una de las habilidades es la capacidad de localizar el origen de los sonidos, dando la vuelta hacia su origen. Y esto viene antes, por ejemplo, de responder al nombre. So we use the checklist in all areas of development to evaluate the level of the child, to identify strengths and weaknesses, and then we try to move the child to the next developmental level. Entonces, este tipo de planilla sirve para poder identificar cuál es el nivel de desarrollo del niño, conocer sus fortalezas y debilidades y así pensar cómo es posible restituir este niño a su trayectoria evolutiva. Okay, so I also want to point out that ESDM is evidence-based intervention. And so I really want to make sure that I give this message. So I started at first by saying traditionally developmental and relationship methods were not so much based on research, but Denver model has a very long history of research. I also want to make sure to, so this is a paper published by Dawson and Rogers in 2010, and there's really like a 30 years of research supporting Denver model. Also, like a criticism we got when we show videos is that maybe Denver model is only working for children who are high functioning. But Denver model also work for children who are more impacted in their cognitive abilities. And these studies show that, for example, Denver model has a positive effect, positive outcome on both children with higher and lower cognitive skills. Entonces, bueno, otro tema es que el método Denver es apoyado o basado en investigación o en evidencias científicas. No todos los métodos que siguen este modelo de desarrollo y de relación social tienen esta preocupación, pero el mensaje que ya quería dejarles es que sí, el modelo Denver tiene esta preocupación. Entonces acá, por ejemplo, vemos los resultados de un estudio que fue hecho por Dawson y Rogers. Y lo interesante es que una de las críticas que se hace al método Denver, y como podemos ver en los videos, por ejemplo, es que supuestamente él solo funcionaría con niños con autismo con un alto funcionamiento. Pero acá nosotros podemos ver que los efectos positivos se dan no solamente en los niños con un alto funcionamiento, sino también en aquellos que tienen un mayor impacto en el desarrollo cognitivo. I also want to point out about the importance of parents involved in intervention. So when we work with parents,
We teach them these foundations of interactions and learning with children. So we teach concepts like how to get attentions from your child, how to develop sensory social routines, so those activities, for example, without objects, dyadic engagement, joint activities, joint attention, how to build play, how to work at pretend play, and how to develop speech. Claro, entonces, otro tema que importante es la relevancia de la participación de los padres en el tratamiento. Entonces, ellos les enseñan, los padres, los fundamentos de la terapia y piensan con ellos estrategias para mejorar las interacciones, la atención conjunta, las actividades sociales, el uso de los objetos, las actividades compartidas, las habilidades de juego, los juegos del como sí y el desarrollo del habla. I'm also going to touch base a little bit on my work in Italy. So I'm based in the United States, but I've been fortunate enough to be able to disseminate in collaboration with my colleagues, ESDM in Italy. And this has been very important. We have at least 3 published papers. Has been really important because again, this was an intervention developed in the United States with research support, so a lot of monies, and we weren't sure if it could be disseminated, translated in other countries, but we now have evidence that it can be, so maybe I hope to come back in a few years and see the models also here in Uruguay. Entonces ella comenta que en realidad ella tiene esta actuación en los 2 países, en Italia y en Estados Unidos, pero ella también quería comentar un poco de su trabajo en Italia y cómo fue llevar ahí este modelo que había sido pensado y diseñado en Estados Unidos, con una gran carga de investigación, de mucho dinero, y cómo fue llevarlo y traducirlo e implementarlo en otras realidades. Y ella va a contar un poco sobre cómo fue hacer esto en Italia, en lo cual ellos, con ella y otros colegas, ellos ya publicaron por lo menos 3 artículos sobre esto, ¿no? Sobre esta investigación, y bueno, que ella queda ahí con la expectativa que este tipo de intervención pueda venir, por ejemplo, para el Uruguay. So I'm going to show you a video of this little girl who, the other important piece is that the 2010 papers by Dawson and Rogers was done with children receiving 20 hours of intervention per week for 2 years. This was not possible in Italy, so the first paper that we published with the Messina group, we implemented ESDM for 6 hours per week for 6 months, and we still saw that we had a positive outcome. We had improvement even in comparison to a control group who was receiving the same amount of hours. Entonces ellos... Claro, cuando ella comenta del trabajo anterior de Dolsen y Rogers, que es del 2010, son intervenciones que tenían una carga horaria de 20 horas, que fueron implementadas por 2 años, y esto evidentemente no era posible en el sistema de salud de Italia, como ella va a contar. Entonces, en el primer artículo que ella mencionó de la investigación en Italia, se utilizó un trabajo de 6 horas por semana, por 6 meses, y que tuvo muy buenos resultados, inclusive cuando fue comparado con un grupo control que no recibía este tipo de atención. So my point is basically, let's do our best with the resources that we have. Entonces lo que se puede aprender o lo que se puede decir es, vamos a hacer lo mejor que podemos con los recursos que tenemos.
So this little girl was 2.5 when she started intervention. She had no functional language. Esta niña tenía 2 años y medio cuando empezó el tratamiento, ya tenía un lenguaje no funcional. Really low interest for objects. Bajo interés por objetos. And it was possible to do with her 2 hours of intervention per week for 6 months. Y con ella fue posible hacer 2 horas de intervención por semana por 6 meses. This is after 6 months. Esto es 6 meses después. So she developed speech, she developed non-verbal communication. Desarrolló el habla, la comunicación no verbal. She likes playing with another person. Le gusta jugar con otras personas. And again, there's nothing special about these activities, but what is special is that the child is enjoying these activities. Y no hay nada especial en la actividad en sí, lo especial es que el niño disfruta las actividades. And so there's a lot of teaching and learning. So there's a lot of expressive and receptive language going on. Entonces hay mucho aprendizaje y enseñanza, hay mucho lenguaje expresivo y receptivo. So we know that not all children improve so much, so we have to say that. Nosotros sabemos que no todos los niños mejoran tanto, tenemos que decir esto. There's a wide variety, there's a wide variability of improvements in children with autism. So I want to say that up front. Hay una gran variabilidad de mejoras para los niños con autismo, esto es una cosa que quería decir. But this is possible, and we also know that all children with autism can learn some. So if they don't learn anything, we also need to ask the question why they're not learning, and maybe asking, maybe we're not teaching correctly. Pero sabemos que todos los niños con autismo pueden aprender, ¿no? Algo. Y cuando ellos no están, no mejoran o no aprenden, nosotros tenemos que preguntar qué es lo que nosotros estamos haciendo mal, ¿no? Y por qué nosotros no estamos pudiendo enseñarles nada. This is the other study that was published in 2016 in the northeast of Italy, where now the whole region decided to implement ESDM. And so here we saw that children doing ESDM for 2 hours a week in the public health system and in collaboration with the school had improvement in cognitive development, communication. Here I don't have the slides, but it was really clear that the earliest the children started and the better outcomes they had. Entonces acá es un estudio de 2016, cuando ellos pudieron entonces implementar la aplicación del Denver en toda la región noreste de Italia. Ahí lo que ellos propusieron fueron tratamientos de 2 horas por semana en asociación entre el sistema público de salud italiano y las escuelas, y los resultados fueron que había una mejora en el desarrollo cognitivo y en la comunicación. Ella acá no trajo las diapositivas, pero cuando ellos hicieron los análisis quedó evidente que cuanto antes empezaban los niños, mejores eran los resultados después. So we still have questions about early intervention and ESDM. So ESDM, efficacious intervention for ASD, and how early, how much can we modify the outcomes of autism?
Entonces nosotros tenemos preguntas que todavía tenemos la expectativa de contestar. Por ejemplo, si el método Denver es una alternativa de intervención eficiente con el autismo en los primeros momentos, ¿no? Y cuánto temprano puede ser, y cuánto es maleable el autismo en estos primeros momentos. Can we disseminate this intervention? And I believe we do if we make some adaptations, like, for example, we did in Italy. Si nosotros podemos diseminar este tipo de intervención, y ella cree que sí, que es posible desde que se logre hacer algún tipo de adaptación, como fue el caso de lo que vimos en el video. And to what extent families can implement and sustain this intervention, because again, we can have the best intervention, but if it only stays in our clinics and doesn't go to the families, the generalization cannot occur. So thank you very much. It was really great to be with you, and I'm open to questions right now. Entonces, y la otra pregunta es si cómo los padres pueden participar, porque es necesario, ¿no? Que ellos apoyen y sostengan las intervenciones, porque evidentemente si no ellas quedan solamente ahí en el contexto clínico. Entonces ella agradece mucho a la atención de ustedes y los invita a preguntas y comentarios. Muchas gracias.